La derrota de Jai y el pecado de Acán. El nombre Jai significa ruina. ¿Por qué fueron los israelitas sobrecogidos de pánico? Porque era evidente que algo había desagradado a Yahweh y que Él les había retirado aquella ayuda con la cual ellos habían contado. Acán tomó algo del botín de Jericó. El amor por el mundo es la raíz de amargura, más difícil de arrancar. Hemos de cuidarnos del pecado, no sea que por él muchos sean estorbados y contaminados. Y cuidado de confraternizar con los pecadores, no sea que participemos de su culpa. Es deber nuestro vigilarnos mutuamente para impedir el pecado, porque los pecados ajenos pueden ser para nuestro mal. La fácil conquista de Jericó suscitó desprecio hacia el enemigo y una disposición a esperar que el Señor hiciera todo por ellos, sin que ellos usaran los medios correctos. De esta manera los hombres abusan de las doctrinas de la gracia divina y de las promesas de Dios y las usan como excusa para su pereza y capricho. Hemos de ocuparnos de nuestra salvación. Aunque es Dios quien obra en nosotros, fue una victoria costosa para los cananeos, porque debido a ella Israel despertó, hizo reformas y reconcilió a su Dios, y el pueblo de Canaán se endureció para su propia ruina. El interés de Josué por la honra de Dios, más que por el destino de Israel, era el lenguaje del espíritu de adopción que suplica a Dios. Lamenta la derrota porque teme que denigre la sabiduría y el poder de Dios, su bondad y fidelidad. En ningún momento podemos presentar un mejor alegato que este. Señor, ¿qué harás por tu gran nombre? Que Dios sea glorificado en todo y entonces recibamos toda su voluntad. Dios despierta a Josué para que haga una investigación y le dice que cuando el anatema sea quitado, todo estará bien. Los tiempos de peligro y tribulación deben ser tiempos de reforma. Debemos examinar nuestro hogar, nuestro corazón, nuestras casas y hacer una búsqueda diligente para hallar si no hay un anatema que Dios aborrece y ve. Una lujuria secreta, ganancia ilícita, algún secreto indebido con Dios o con otras personas. No podemos prosperar hasta que el anatema sea destruido y arrancado de nuestros corazones y quitado de nuestras habitaciones y de nuestra familia y eliminado de nuestra vida. Cuando el pecado de los pecadores queda al descubierto, hay que dar a Dios su reconocimiento. Con juicio seguro y sin error, el Dios justo discierne y hará distinción entre el inocente y el culpable. De modo que, aunque los justos sean de la misma tribu, familia y hogar que los malos, nunca serán tratados como el impío. La oración de Josué parece echar la culpa de la derrota a Dios, pero es probable que Josué luchara para restablecer su fe. No entendía por qué Dios permitía que sucediera semejante cosa. La derrota dañaría la reputación de Josué. Temía que los israelitas no le escucharan más. Así los cananeos cobrarían ánimo y destruirían a Israel. Esto dañaría a su vez la reputación de Yahweh. La respuesta de Dios indica que el pecado en el campamento de Israel había provocado la derrota. ¿Cuál fue el pecado de Acán? Tomó el anatema, es decir, algo que le pertenecía solamente a Yahweh, y trató de apropiárselo para su uso personal. Todo Israel sufrió, pues ya era una nación, y el pecado del individuo se convertía en el pecado de todos si la nación no lo repudiaba y expiaba dicho pecado. Toda la familia de Acán fue apedreada, probablemente porque participó en el sacrilegio, aunque en la ley mosaica se prohibía que los hijos murieran por la culpa de los padres. Los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. El Dios justo tiene muchas maneras de sacar a la luz las obras ocultas de las tinieblas. Es nuestro deber buscar la causa de nuestra tribulación. Cuando Dios contiende contra nosotros, debemos orar: Señor, hazme entender por qué contiendes conmigo. El pecado de Acán empezó por el ojo. Vio todas esas cosas hermosas, como Eva vio el fruto prohibido.
Véase lo que resulta de tolerar que el corazón ande en la vista de los ojos y la necesidad que tenemos de hacer pacto con nuestros ojos, que si vagan ciertamente llorarán por ello. Esto salió del corazón. Los que quieren evitar las acciones pecaminosas deben mortificar y controlar dentro de sí los deseos pecaminosos, particularmente la codicia de riquezas mundanas. Si Acán hubiera mirado esas cosas con el ojo de la fe, hubiera visto como anatema y las hubiera desechado con temor. Pero al mirarlas con el ojo de los sentidos únicamente, las vio como cosas valiosas y las codició. Cuando hubo cometido el pecado, trató de ocultarlo. Tan pronto como obtuvo su botín, éste se convirtió en carga y no se atrevió a usar su tesoro mal habido. Primera de Juan 2, 15 al 17. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por tener lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace la voluntad que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Qué diferentes se ven de lejos los objetos de tentación de cuando ya se han conseguido. Lo engañoso del pecado, lo que es agradable al cometerlo, es amargo en su consecuencia. ¿Cómo se engañan los que roban a Dios? El pecado es cosa muy trastornadora, no solo para el pecador mismo, sino para todos los que lo rodean. El Dios justo ciertamente recompensará con tribulación a los que trastornan a su pueblo. Acán no pereció solo en su pecado. Pierden a los suyos, los que abarcan más de lo que es suyo. Sus hijos e hijas murieron con él. Probablemente le hayan ayudado a esconder las cosas. Deben de haber sabido de ellas. Como consecuencia, es lo que sigue. Aún en este mundo, el pecador mismo y a todo lo que le pertenece, un pecador destruye mucho de lo bueno. Entonces, ¿qué será con la ira venidera? Huyamos de ella, vayamos a Yeshua, Cristo Jesús, como el amigo del pecador. Hay circunstancias de la confesión de Acán que marcan el desarrollo del pecado desde su entrada al corazón hasta su perpetración, lo cual puede servir como la historia de casi cada ofensa contra la ley de Dios y el sacrificio de Yeshua el Mesías. ¿Cómo aplicamos este relato a nuestra vida? Nos enseña varias lecciones. Número 1. Dios exige que sus soldados sean puros, si no, perderán las batallas. La santidad es una condición indispensable para triunfar. Número 2. No hay nada tan insignificante que no pueda derrotar al pueblo de Dios cuando no tiene su ayuda. Hai era un lugar muy pequeño. Número 3. El pecado del individuo puede traer tristes consecuencias a todos. Ninguno de nosotros vive para sí. Romanos 14:7. 36 hombres murieron y toda la comunidad quedó manchada y vencida por el pecado de una familia. Número 4. La oración no anula el castigo cuando hay pecado en el campamento. Nada hace a la oración más ineficaz que el pecado oculto. Número 5. La desaparición del pecado abre la puerta para la renovación y la bendición divina. El sitio de la muerte de Acán fue llamado Valle de Acor, turbación. Siglos después, Dios prometió que le dará el Valle de Acor por puerta de esperanza, Oseas 2:15. El lugar donde el pecado fue juzgado y destruido llegó a ser una puerta de esperanza para el pueblo de Dios. De igual manera, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Primera de Corintios 11:31. El pecado siempre tendrá alcances colectivos, aunque no estemos conscientes de eso. Todo pecado y desobediencia a un Dios 3 veces santo nos hace merecedores de muerte inmediata. Romanos 6:23. Pues la paga del pecado es la muerte,
pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Yeshua el Mesías, nuestro Adón, nuestro Señor. En el pacto renovado, conocido como Nuevo Testamento, dice en 1 Corintios 16:22, si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Anatema es maldito. En Gálatas 1:9, si alguien les anuncia otro evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Para concluir, quiero leerte la historia de Ananías y Zafira, una pareja de esposos con quienes el Señor ejerció su soberanía al decidir que los involucrados morirían físicamente por su pecado. Y no hay injusticia en eso, porque Él da y quita la vida a quien desea. Leamos en Hechos capítulo 5, del 1 al 11. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa, Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderle el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después, unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Preguntó Pedro, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella. Ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la congregación y de todos los que oyeron lo que había sucedido.